Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Valencia Calero. Yo soy de la Universidad del Valle, y directora de la licenciatura en Educación Popular. Estamos aquí en el primer conversatorio de una serie de conversatorios que estamos organizando, 4 instituciones educativas, que creo que todos y todas quienes estamos en esta reunión tenemos vínculo con esas instituciones. La primera de ellas es la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Puyasunchis de Cusco, Perú, que hoy vamos a tener el conversatorio precisamente sobre el modelo educativo y la apuesta educativa de Puyasunchis. Nos lo va a presentar ahora el maestro Carlos Andrés Guevara. También está la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, que es otra de las instituciones participantes, el Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh del Chaco, Argentina, y la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle a través de la licenciatura en Educación Popular y del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle. Eh, Quiero agradecer la presencia aquí de ustedes, del apoyo de las directivas de las distintas instituciones. Sé que están conectados el maestro Jesús Aaron Quintero Pérez, rector de la UPES, de la Universidad Pedagógica de Sinaloa, y la secretaria general, la doctora Silvia Evelyn War Bringas. Entonces, un saludo para ellos y para él y para ella por estar aquí presentes. También las directivas de Puyasunchis por el respaldo que han dado. También al decano de la Facultad de Educación y Pedagogía, porque al conocer la idea le gustó bastante, y a todas las gestiones que está haciendo el maestro Marcos Monsalvo con el Instituto Rodolfo Walsh. Vamos a tener en este momento el conversatorio, se llama Puyasunchis, Educación, Interculturalidad y Transformación Social, sensibilización a las diferentes culturales, reconstrucción de una educación inclusiva e intercultural. Quiero contarles un poco de qué se trata toda esta unión de universidades y de países. Estamos México, Argentina, Colombia y Perú. Surge de una iniciativa de Carlos Andrés Guevara, que es la persona que nos va a hablar aquí, con Lidia Marcella Quintero de México, con la UPES y Puyasunchis, que nos invitan a nosotros en Colombia a participar, y decidimos unirnos a través de una sombrilla temática que es la educación como la educación para la transformación social en nuestra América. Esa es la sombrilla que nos une, es por la que estamos empezando a trabajar. Esta es la primera actividad de este trabajo colaborativo. No solo va a haber conversatorios, los conversatorios los vamos a liderar desde Colombia, así sean de otros países, los vamos a liderar desde el Laboratorio de Comunicación y Educación Popular, pero también va a haber ponencias, va a haber coloquios, y esperamos que más adelante también haya otro tipo de actividades como parte de esta apuesta de un montón de voluntades de profesores y profesoras de estos 4 países, tratando de mostrar una educación para la transformación social. Carlos Andrés Guevara, quiero antes, me permito presentarles a Camila Marín y a Rafael Ortiz. Ellos son estudiantes de la Universidad del Valle. Rafael es estudiante del programa Recreación, Camila es estudiante de la licenciatura. Ellos son quienes han hecho todos estos materiales comunicativos y quienes están haciendo posible que este conversatorio se dé a nivel de infraestructura y logística. Ellos han armado o sea, toda la parte de la infraestructura, y no solamente se van a unir ellos como estudiantes desde Colombia, sino que también va a haber estudiantes de Perú, va a haber estudiantes de México y va a haber estudiantes de Argentina, porque tenemos diferentes comisiones. Entonces, si puedes, Rafael o Camila, pasar a la siguiente pantalla. Quiero hablarles de Carlos Andrés Guevara. Para mí y para la licenciatura en Educación Popular es un orgullo presentar a Carlos Andrés Guevara, primero que todo porque es uno de nuestros primeros egresados de la licenciatura en Educación Popular, pero adicional porque hoy se presenta como uno de los integrantes de Puyasunchis, una apuesta de educación intercultural. Carlos Andrés es técnico en educación preescolar y primera infancia, licenciado en educación popular y magíster en neuropsicología aplicada al ámbito educativo. Quiero también presentarles los propósitos de esta unión, de este conversatorio, como el primero de ellos. El primero es crear y fortalecer espacios de diálogo y debate con estudiantes de nivel superior referentes a la educación para la transformación desde la pedagogía.
Y el segundo objetivo que nos une es conocer las ofertas que permitan la movilidad estudiantil y las posibilidades colaborativas entre docentes e investigadores de las instituciones participantes. Ya pueden pasar. Les dejamos 3 preguntas porque van a ver que es un conversatorio interactivo, ustedes van a poder participar, estamos en Facebook Live, estamos aquí en Zoom, vamos a estar en el canal de YouTube, pueden participar a través del chat. En la parte final Camila nos va a presentar una herramienta que se llama Mentimeter. Estamos ensayando también nuevas tecnologías y software para poder aportar a todos estos procesos educativos. Y les dejamos 3 preguntas para que las piensen mientras escuchan a Carlos Andrés. Primero es de qué manera la educación superior, regálenme un segundito que deje de ver la pantalla. ¿De qué manera la educación superior es un factor de transformación social en América Latina? La segunda es, ¿se debe pensar la educación superior desde la sensibilización respecto a las diferencias culturales de nuestros territorios? Y la tercera es, ¿cómo pensar la inclusión y la interculturalidad en experiencias contemporáneas de educación superior? Son 3 preguntas que dejamos sobre la mesa. Pueden surgir muchísimas más inquietudes y ya vamos avanzando para que comience el conversatorio como tal. La agenda son 3, 4 momentos, la apertura, que es lo que estamos haciendo ahora, la presentación por parte de Carlos Andrés Guevara, después una sesión de preguntas y respuestas, y luego habrá un cierre, unas conclusiones y una invitación al siguiente conversatorio que va a ser en 2 semanas. Y bueno, Carlos Andrés, tienes totalmente la palabra, la pantalla es tuya y el espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Antemano, muchísimas gracias por la participación de cada una y cada uno de ustedes en este espacio que ya la profe Victoria ha descrito con mucha precisión nuestro interés, nuestro propósito. Gracias por el acompañamiento. Yo me siento muy honrado antes que todo de ser parte de este equipo que está buscando pensar y reflexionar sobre la educación superior y cómo esta realmente puede ser una apuesta para la transformación social de cada uno de nuestros territorios, pero en sí de nuestra América, ¿no? Como lo hemos estado discutiendo en la definición de ese título que le queremos dar a este proyecto. Vale la pena aclarar que es un piloto donde estamos consolidando y construyendo este ejercicio de un espacio interactivo, un espacio de conversación, un espacio de interacción entre diferentes perspectivas que nos permitan cada vez unirnos, aprovechando ahora que la pandemia nos regaló este dominio sobre la virtualidad y sobre diferentes herramientas como estas, ¿no? Entonces, yo soy Carlos Andrés Guevara Zambrano, soy egresado del programa de Educación Popular en el año 2011. Muy feliz de haber sido parte de esa formación. Realmente fue un camino importante para mi vida, para darnos cuenta que la educación va más allá de las aulas, ¿no? Va más allá de una infraestructura de escuela. Y ese es uno de los propósitos de esta charla, conversar un poco acerca de cómo también la educación popular sigue vigente en los espacios formales de la educación, de cierta forma, ¿no? Y también compartirles un poco qué es la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllay Sunchis y cómo nosotros acá trabajamos de cierta forma en la parte de la investigación también, ¿no? Que es lo que en principio nos convocó, pero vamos, que ese sea el pretexto para ir conversando después de varias cosas, ¿no? Entonces voy a ser muy respetuoso, tratar de ser muy respetuoso con el tiempo que hemos acordado y a partir de ahí conversar todas las dudas que nos surjan, hablar más que todo, compartir, ¿no? Entonces, nosotros acá en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllay Sunchis estamos arrancando recién con nuestra primera promoción. Es un proyecto muy bello que nace de un programa que es la Asociación Pucllay Sunchis. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En este proyecto
la Asociación Pucllasunchis es todo un conglomerado, un conjunto de instituciones. Nosotros somos una de ellas, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis somos una de ellas. ¿Dónde estamos? Vamos a mirar un poquito dónde está esta institución. Esta institución se encuentra aquí en el cono sur de América, ¿no? Estamos en Perú, concretamente. El video ya se está reproduciendo, sí. Mi señal está un poco entrecortada, entonces, ya, ahí está. Entonces nosotros estamos ubicados aquí en Perú, en la región Cusco, y estamos ubicados en su capital, que en la región es el equivalente para Colombia, que es el departamento. Estamos en la capital de este departamento, que es Cusco, la ciudad de Cusco, ¿no? Y Cusco se caracteriza por ser efectivamente un centro histórico de América, donde se desarrollaron comunidades pre-incas e incas bastante importantes para toda la comprensión y la cosmovisión de nuestra América y los Andes, ¿no? En ese punto, en medio de las montañas, está ubicada esta escuela, como les decía, que es parte de uno de los proyectos de la Asociación Pucllasunchis, somos uno de ellos. Y aquí nos dedicamos formalmente a trabajar con estudiantes que quieren formarse como licenciados y licenciadas en educación primaria intercultural bilingüe, que trabajan estudiantes que tenemos procedentes de comunidades andinas, quechua hablantes concretamente, y también tenemos el programa de licenciatura en educación inicial. Estas son un poco las calles que se recorren para llegar a la institución, a la SP, calles que hacen parte del centro histórico del Cusco. Esto que vemos allí es la plaza de San Blas, que es el centro histórico de la ciudad. Y entre todas estas calles empedradas, nos encontramos con unas subidas, que es hacia donde queda nuestra institución, queda bastante arriba. Cusco está ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces todas sus calles siempre subirlas requiere todo un desafío a nuestra oxigenación, ¿no? Es bastante exigente en ese sentido. Este es un poco el sector donde estamos ubicados, este es un poco el territorio del que hacemos parte. ¿Y por qué presentamos el territorio para hablar de esto? Porque de cierta forma, así es como la SP se pensó desde un inicio. La SP Pucllasunchis se pensó desde el territorio, atendiendo a las personas que viven en este territorio y que de cierta forma a veces pasaban invisibilizadas en estos espacios de educación superior, pues no eran consideradas muchas de sus características, muchas de las condiciones de vida en las que se encuentran. Entonces, el proyecto de la ASP, al considerar todas estas características, empieza a repensarse un poco los programas de educación que quiere ofrecerle a la ciudadanía acá en el Cusco. Y pasemos a la siguiente, por favor. Y dentro de esto que hemos estado pensando como institución, empieza a surgir una necesidad de empezar a formar a ciertos docentes de las instituciones que estaban aquí cerca, ya que la asociación como tal es un referente en interculturalidad, que hay personas muy expertas aquí en la institución que podrán hablarnos de esto más adelante. No soy la persona más adecuada para hablar de ello, pero cuando la institución, la asociación identifica estas necesidades en los docentes, entonces empiezan a surgir las ideas de, en el 2013, formar el Instituto de Educación Superior como tal, que después de unos años ya se convierte en Escuela de Educación Superior, es decir, alcanza un grado mayor en la escala de formación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, el objetivo concretamente de la SP es por la formación de docentes interculturales que acompañen también a sus estudiantes en las comunidades en donde se encuentran en
en una formación cada vez más consciente, más localizada, más pensada en el contexto de donde se encuentran los niños y niñas de estas comunidades. El solo hecho de estar en la ciudad del Cusco y salir a 1 hora, 2 horas, vamos a encontrarnos realidades completamente diferentes a la de la ciudad. Y muchas veces esas realidades no son consideradas dentro de los procesos curriculares que se ofrecen o que se desarrollan por el gobierno. Y Pugliasunchi de cierta manera empezó a repensar esto, a replantear muchas de estas formas de educación y a aterrizar el currículo en el contexto, a ponerlo más localizado, a darle un enfoque que considere todas las prácticas y costumbres propias de cada localidad y diversificar el currículo. Sacarlo de un proceso homogenizante y empezar a darle diversidad a la forma en la que se educa, incluso dentro de la misma región, ¿no? Pasemos, por favor. Esto es un poco las instalaciones de la escuela, que es donde mostramos ahora un poquito con el video. Seguimos, por favor. Y vamos pasando dentro del espacio que nosotros tenemos como institución, atendemos una población también bastante diversa, bastante con características completamente diferentes unos de otros, ¿no? La mayoría de nuestros estudiantes provienen de población indígena, campesina o descendientes de familias que también son campesinas o indígenas, ya que muchos de nuestros estudiantes viven en la ciudad, son personas que están acá en la ciudad, pero que provienen de familias que se desarrollan y viven en el campo mismo, ¿no? Entonces, varios de los estudiantes que tenemos y que acompañamos nosotros en el proceso han llegado aquí también por ese anhelo o esa necesidad también de fortalecer o revitalizarse en sus propias prácticas y costumbres culturales, porque muchos de ellos al tener que llegar a la ciudad, al ser migrantes, también habían tomado distancia de estas prácticas propiamente de sus tradiciones, de su origen, y han encontrado en Pugliasunchis un espacio donde este lugar permite validar y fortalecer justamente la cultura y la tradición de donde proviene, ¿no? También tenemos población que trabaja concretamente en la mañana, estudian en la tarde, y tenemos un programa que también nos acompaña de cierta forma, que es el programa de Beca 18, es un programa del Estado que subsidia la educación de estudiantes de comunidades con mejores rendimientos académicos y que pueden postular a institutos como el nuestro. Vamos a la siguiente, por favor. En las ofertas que tenemos, entonces, como les decía, tenemos educación inicial, que es el equivalente en Colombia de educación preescolar, y tenemos un currículo diversificado para ellos también, y el programa de educación primaria intercultural bilingüe y educación primaria básica regular. También estamos desarrollando programas de convalidación y programas de segunda especialidad, ¿no? Pasamos hasta la siguiente, porque los que están ahí son los currículos como tal, entonces no vamos a detenernos en ello mucho. Entonces allí queríamos hacer, esto fue una experiencia que compartimos con el equipo de las 4 instituciones que mencionó la profe Victoria hace un rato. Nosotros hemos trabajado en un proceso de investigación con los estudiantes que ha pasado por diferentes fases, ¿no? Como les decíamos, tenemos recién la primera promoción en camino, y en ese proceso también la investigación ha sido un elemento fundamental y transversal para nuestro proceso de consolidación como escuela. En esta primera fase podemos hablar de la exploración, donde hemos ido buscando diferentes metodologías, donde podamos ser coherentes con la población que tenemos y con las características también de nuestros estudiantes, ya que de cierta forma también a veces el proceso mismo de la formación que tenemos acá ha dejado por muchos años de lado los saberes locales, los saberes comunitarios, y siempre se ha enfocado concretamente en los saberes académicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el área de español y matemáticas, como siempre en muchos de nuestros países, predomina, ¿no? Entonces, si tienes buen dominio en matemáticas y tienes buen dominio en español, entonces tenemos una categoría de un buen estudiante, ¿no? O de un estudiante que es regular. Pero se nos olvidan otras formas de pensamiento
y otras maneras de inteligencia que desarrollan los estudiantes que viven en otros entornos, en donde quizá incluso ni siquiera la oralidad, perdón, la palabra escrita es su fuerte, sino la oralidad. Entonces nosotros, a partir de esas realidades de contextos que tenemos de nuestros estudiantes, empezamos a pensar qué es lo que hay que hacer también en la investigación, porque suele pasar que muchos estudiantes cuando llegan al momento de la investigación es donde empiezan a atrasarse en su proceso para titularse, ¿no? Ahí es donde se empieza a detener el asunto, la formación empieza a volverse pesada, o muchos empiezan a tenerle tedio a la investigación porque es algo que no se quiere, no se sabe cómo procesar, pero mucho de esto viene también de las falencias que traemos los mismos estudiantes cuando llegamos a la educación superior y no hemos resuelto, falencias para la lectura, falencias para la escritura, etcétera. Entonces, a partir de esas necesidades y de esas realidades, nosotros empezamos un poco a explorar modelos de investigación, metodologías de investigación que le permitan a nuestros estudiantes acercarse a este proceso investigativo de una manera más cercana a sus propias experiencias de vida en la infancia y en la adolescencia. Ahí fue donde llegamos a un proceso de organización donde definimos dentro de nuestra metodología un proceso más cualitativo que esté más cercano a la descripción, a la sistematización de experiencias, a la etnografía, a la investigación-acción participativa, ¿no? Como uno de los ejes que nos ayuden a consolidar una mirada hacia un modelo quizá que queremos empezar a llamar como investigación intercultural también. Un enfoque investigativo donde vayamos consolidando las prácticas culturales, el diario vivir de nuestros estudiantes en las comunidades dentro de su proceso de formación como docentes. Entonces, ahí es donde hemos ido trabajando poco a poco en la construcción de una línea investigativa que responda a una mirada más localizada de la educación. A la siguiente, por favor. En este proceso hemos encontrado diferentes desafíos. ¿Sí? Ya. En este proceso hemos encontrado diferentes desafíos en este ejercicio de exploración, no ha sido así nomás. Primero ha sido el reconocimiento del pensamiento complejo, es decir, darnos cuenta que nuestros estudiantes no tienen una forma en particular de aprender, no tienen una forma homogenizante en la que han aprendido. Tienen un aprendizaje completamente diverso, divergente, ¿no? Y cuando consideramos todo esto y consideramos el entorno desde donde provienen, es donde hemos considerado cómo ello lo empezamos a hacer parte del proceso de formación y del acompañamiento en la práctica investigativa como tal, ¿no? Nos hemos visto también dentro de estos desafíos con lo que el sistema educativo ha hecho, que no es novedad en ninguno de nuestros países, diría yo, me atrevería claramente, porque pueda que esté completamente equivocado, pero nuestro sistema educativo en muchos países desconoce estas realidades, ¿no? Las pasa por alto y al hacerlo vamos atropellando procesos en cada uno de nuestros estudiantes. Entonces creemos que el estudiante que viene del campo, por no tener las mismas habilidades que tiene el estudiante de la ciudad, es un estudiante que viene retrasado en los procesos o que viene en un desnivel o que trae otro ritmo. Pero resulta que cuando tú llevas a un estudiante de la ciudad a hacer las tareas que hace un estudiante en el campo, pues están las mismas características, no podríamos decir lo mismo. Entonces lo que buscamos es cómo jugar con estas realidades y que hagan parte del sistema educativo, cómo las integramos. Y por último, también tenemos la característica del bilingüismo, ¿no? Nuestros estudiantes tienen en gran parte, ahorita una última estadística que sacamos, tenemos aproximadamente el 47% de nuestros estudiantes como su lengua materna el quechua, y proceden, perdón, de contextos quechua hablantes. Es decir, que quizá su lengua materna sea el castellano, pero en su entorno familiar su lengua era el quechua. Entonces, esta realidad nos coloca a pensar también que el aprendizaje que han desarrollado nuestros estudiantes acá en las escuelas cuando han tenido que llegar ha sido en castellano. Y este momento en el que los estudiantes llegan a aprender en castellano diferentes áreas del conocimiento confrontaba su propia realidad porque se sentían que no aprendían, se sentían brutos, se sentían que no tenían las habilidades para realmente desenvolverse al nivel de los otros, pero la pregunta era, ¿eran nuestros estudiantes los que tenían que hacerse esa revisión o era el sistema educativo el que tenía que repensar cómo estaba educando a estudiantes que hablaban otra quechua y que se estaban forzando a aprender en un idioma que no era el suyo, ¿no? Por ejemplo.
Y también dentro de esto, la oralidad es completamente desconocida en muchos aspectos, o sea, no se considera, no se valoraba. Y nuestros estudiantes, mucha de su práctica es oral, muy poca la escrita, especialmente quienes provienen de las comunidades altoandinas. Entonces, todas estas realidades fueron las que estamos en el proceso de consideración para la revisión y el replanteamiento de la propuesta de investigación. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de los procesos que hemos ido diseñando para la consolidación de la propuesta investigativa ha sido, por ejemplo, primero establecer procesos de guías de investigación, donde organicemos un poco el proceso, el programa de cómo hacer investigación, y empezar a trabajar desde semestres más abajo cada vez. Estamos empezando ahorita desde el séptimo, el proceso del proyecto de investigación. Lo estamos trabajando desde el séptimo semestre para que se vaya consolidando con calma, despacio, y que los estudiantes vayan madurando poco a poco en sus ideas. Hemos consolidado también un área de investigación que piense en todas estas características de forma integrada, y actualmente estamos empezando a ejecutar un ejercicio, una metodología que son los proyectos integradores, donde año a año nuestros estudiantes van desarrollando proyectos de investigación que les permitan ir ganando habilidades en estas áreas, y cuando lleguen al momento de pensarse su propia tesis, ya te traigan habilidades de práctica, de experiencia misma, en estos ejercicios que les permitan consolidarse y pararse un poco más con firmeza frente al reto que será su tesis, ¿no? Eso, la siguiente, por favor, creo que ahí terminamos, ¿no? Ajá, entonces, podemos cerrar la presentación, gracias. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para poner un poco en contexto también la mirada de lo que hace también la educación popular. La educación popular, que es el legado pues, que claramente Freire nos deja, entre otros pensadores, nos llevaba a plantear de repensarnos la educación y hacer de la educación un proceso más comunitario, más colectivo. Y cuando se pensaba en la educación popular como un ejercicio, siempre era lo que me decían mis profes en la universidad: la educación popular tiene que salir de la escuela. La educación popular no debe estar en la escuela misma, tiene que salir, hay que ir afuera, hay que ir a las comunidades, hay que ir al campo, ahí es donde se hace la educación popular. Y quizá yo también, gracias a la misma línea que me dio Univalle, ¿no? Un poco quizá resistente a ideas o a estructuras definidas y cerradas, pues yo siempre me decía, pero ¿por qué? Si la educación popular también la podríamos hacer desde dentro de la escuela e irla sacando cada vez más. Y todo esto que decimos es justamente para hablar acerca de que la educación popular es una oportunidad para que podamos entrar a las escuelas y desde allí también hacer procesos de transformación social, porque nuestro ejercicio como docentes, nuestra labor como maestros y maestras, quienes hemos optado por ese camino, obviamente, es una tarea que es un acto político. Los docentes, las y los docentes, somos actores políticos y está en nuestras manos una responsabilidad importante para la transformación de la sociedad. Y esto también es lo que promueve la educación popular, una educación que nos aterrice al contexto, que nos permita repensarnos cada una de las realidades en donde estamos y reconstruir desde allí. Entonces la invitación también es a que quizá, y abriendo de una vez el conversatorio, es a que cómo podemos ir cada vez más haciendo que la educación popular gane espacios diversos, también desde las comunidades obviamente, pero también, ¿por qué no ir tejiéndonos con las escuelas formales, haciendo nexos, haciendo vínculos donde podamos construir en colectivo, ¿no? Esto en términos generales era un poco lo que queríamos compartir desde la SP Pucllasunchis en este piloto de conversación, un poco mirar cómo se ha consolidado una experiencia de investigación en la práctica y cómo ha tomado elementos de la educación popular para consolidarse desde allí, y también un poco para ver cómo la educación popular puede hacer incidencia dentro de la educación formal y desde allí aportar a este gran macroobjetivo que es la transformación social, ¿no? Eso por allí, profes, compañeras, compañeros, muchas gracias por la escucha. Creo que estoy en el tiempo, me corrigen por favor y abrimos el espacio para conversar, ¿no? Vale, muchas gracias, Carlos. Eh, Ahora la idea es que podamos darle el espacio a los asistentes de las diferentes ciudades y países respecto a algunos temas. Entonces podemos sacar como algunos temas de lo que expuso Carlos y a partir de esos temas poder dar la palabra o responder algunas de las dudas que las personas puedan generar. Entonces no sé si de pronto alguno de los invitados
desea tomar la palabra, iniciar con alguna opinión, algún comentario respecto a lo que expuso Carlos, y a partir de eso ir, digamos, brindando diferentes opiniones o comentarios al respecto, ¿vale? Rafael, el profesor Jorge Rojas Valencia, que hace parte del proceso por la Universidad del Valle, por la Facultad de Educación y Pedagogía, alzó la mano. Entonces creo que el profesor Rojas tiene la palabra. Vale, perfecto. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Bien? Sí, señor. Bien. Saludos, Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a mover un poquito la modestia en dos puntos. La modestia de Carlos. La primera es que Carlos no solamente hace parte de la iniciativa de las universidades que mencionó Victoria, sino que ha sido convocante y motivador de esa reunión. Por lo menos a través de él fue que nosotros llegamos y hemos estado y hemos visto su papel ahí. Y lo segundo es que Carlos claramente fue pionero en la licenciatura poniéndonos el tema de la escuela. Desde que llegó, desde el segundo semestre, era un bicho raro, pero en educación popular un bicho raro es muy bienvenido. Y hoy te decimos, Carlos, uno de los tres componentes que tiene la licenciatura es en educación formal. Entonces, digamos lo que ahí, pues puede que no le dimos tanta la atención, pero es parte también de la formación que en este momento nosotros centramos. Solo digo que me encanta tu disposición, como la vi primero, como la oigo ahora, y sobre todo señalaste para hacer un poco referencia los elementos que la educación popular va poniendo allí en la voz tuya y en la voz del proyecto, ¿no? El tema del contexto, el tema de la sensibilización con la población con la cual se está trabajando, el gran problema de entender que esto es un espacio diferente, en un proceso de una institucionalidad reciente que llega de Europa, y hay una institucionalidad tradicional larga que dialoga en este espacio, que es muy interesante. Entonces ahí pues, hay una primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esa tensión de la interculturalidad al interior del proyecto. Lo segundo es que el encontrarse con una propuesta que van dando con otro proyecto también que tiene que ver de formación, digamos, lo más conjunta, es cómo les ha ido con el tema de los profesores que son los que participan, porque uno puede tener una muy buena idea, digámoslo así, pero si no hay un staff de profesores que le permita a uno ese proceso, es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado. Entonces me gustaría mucho que hicieras respuesta en algún momento ahora o después, no sé cómo era, sobre esas dos preguntas. Gracias, Carlos. Y otra vez a todos, bienvenidos y bienvenidas. No sé, quizás mi internet, porque siento que está fallando hoy particularmente. A ver, profe, si recogí la pregunta es, primero, ¿cómo es el tema de la interculturalidad dentro del proyecto? Y Que se dice. la atención. Sí. Ajá. Y lo otro es sobre cómo es el tema del grupo de docentes que hagan parte del proyecto, ¿no? Con esa mirada. ¿Cómo lo resuelven? ¿Saben? Porque como uno tiene una idea, pero también en la población formada no es mucha, pues también quisiera saber sobre eso. Ajá. Voy a comenzar por la segunda, profe, si me permite, porque esa fue mi realidad. O sea, cuando yo llego aquí, a Perú, con un contexto completamente ajeno, porque, o sea, venimos de Cali, ¿no? Vengo de Cali, un espacio culturalmente muy diferente. Acá me di cuenta, acá no era tan consciente cuando estaba allá, pero acá me di cuenta que somos bullosos, somos ruidosos, hablamos rápido, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo. Y cuando llegas acá a un espacio como este y la sola altura del lugar te hace darte cuenta que hay que ir despacio, porque no puedes hablar a la velocidad que hablas en Cali, ¿no? Eso me pasaba en mis primeras clases. Entonces yo iba hablando y, hijo de madre, el aire se me iba y no alcanzaba a decir mal mis ideas. Entonces a respirar y a tomarme el tiempo para hablar despacio, por ejemplo. Entonces ese solo gesto, ¿no? Que puede pasar de una anécdota completamente fisiológica, corporal, pero solo ese acto me llevaba a mí a reflexionar sobre cómo proceso yo mi propia información y cómo la comparto. Entonces, a veces, claro, yo hablaba a toda máquina y mis estudiantes quedaban ahí como, ajá,
ni me entendían quizás seguramente. Y después, cuando yo soy consciente de esto y empiezo a darme cuenta de esa realidad, empiezo a entender también la realidad de mis estudiantes. Que aquí hay un ritmo más tranquilo, más calmado, vamos a otra velocidad, van a otro tiempo, ¿no? Y esto no es que haya algo bueno o malo, no se trata de calificar, ¿no? Es como cuando llegas a un espacio como estos y consideras incluso la altura de un territorio para saber cómo vas a ejercer y cómo vas a desarrollar tu práctica. Entonces, digo que ahí los docentes tenemos que necesariamente empezar a pensarnos y repensarnos cómo estamos llegando a los entornos a los que llegamos. Porque a veces llegamos y simplemente queremos ir y cumplir el currículo sin darnos cuenta de qué pasa con cada una de las realidades a las que nos enfrentamos, ¿no? Tanto en educación secundaria como en educación superior. Pasan todas estas circunstancias. Y creo que el staff de profes, como lo decías tú, profe Jorge, nos pasa a la gran mayoría. Llegamos y primero llegamos con unas ideas de lo que traemos de nuestra escuela, de nuestra formación, de nuestros padres, de nuestra estructura, ¿no? Tan cuadriculada porque estamos en educación superior. Debemos ser el profe de educación superior, el magíster, el doctor, el ta-ta-ta, el ta-ta-ta. Entonces, cuando llegas acá y te das cuenta que sí, todo esto te forma bacán, pero eso no es lo que eres tú. Tú también eres cuando entras a compartir con el espacio, con los estudiantes. Entonces, eso es un proceso que aquí, así como a mí me pasó, le pasa a muchos profes que van llegando, especialmente a los que somos nuevos. Nos toma tiempo irnos dando cuenta de esa realidad y desde esa realidad vamos aterrizando poco a poco en lo que deberíamos ir haciendo, ¿no? Y no todos los profes que estamos aquí estamos formados en interculturalidad oficialmente, pero, por ejemplo, hay unos profes aquí que tienen un conocimiento de interculturalidad sorprendente, maravilloso, alucinante, ¿no? Y pueda que no tengan el magíster, pueda que no tengan el doctorado, pero son profes con unas capacidades y unas habilidades sorprendentes, que nos encantaría poder tenerlos aquí de tiempo completo, por ejemplo, pero que han decidido optar por la educación en las escuelas rurales, por ejemplo, y allá están haciendo su chamba, pero vienen y nos acompañan acá, dando 1 o 2 cursos acá. Y eso es para nosotros fundamental porque es traer la experiencia del aula en la comunidad y ponerla acá. Y desde allí, desde esa experiencia misma, estar hablándole a los estudiantes qué hay que hacer, cómo repensar el currículo, cómo repensar las sesiones de clase, cómo repensar la práctica pedagógica, entre otros. Entonces, eso en cuanto al staff. Es un grupo completamente diverso también, que como profes como tal es intercultural totalmente. Tenemos profes de Lima, profes de Suiza, profes de Colombia, profes de Perú, profes de diferentes lugares que hacen esa diversidad posible y vigente y que se mantenga viva. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que es la interculturalidad dentro del proyecto. Justamente es parte de nuestra vivencia entre nosotros como profes y entre los estudiantes también, porque los grupos de estudiantes son completamente diversos. Entonces son estudiantes que están allí mismo, que viven en el Cusco, ¿no? Como ciudad, pero otros que venían de comunidades y decidieron claramente venir a vivir al Cusco para poder estar acá, pero que durante muchos años vivieron en las comunidades, e incluso cuando llega el periodo de vacaciones, se van a sus comunidades otra vez. Ahora que estuvieron en pandemia, por ejemplo, una característica muy positiva de la pandemia fue que muchos de nuestros estudiantes retornaron a sus comunidades, regresaron. Y allá, gracias a esa experiencia, empezaron a reconectar con mucho de lo que son en sus prácticas, en su tradición, en sus costumbres. Y esto fue un elemento fundamental para nosotros dentro del proceso de formación, ¿no? Entonces, es un proceso que está allí permanente, vigente, que se está reconstruyendo constantemente. No sé si ahí respondió por otro lado. Hay una pregunta en el chat, Carlos Andrés, del profesor Víctor Hugo. Rafael, ¿tú la puedes leer? Que yo no la estoy pudiendo leer. Claro que sí. La pregunta es, ¿cuáles son los principales retos de la educación popular en el contexto de la escuela de Pucla Sunchis? Y de ahí le damos la palabra a
a la profesora Rocío Gómez de la ciudad de Cali. Claro que sí. Pero creo que Carlos Andrés va a responder esa pregunta. Entonces, que responda o no Sí, sé, porque Carlos responde y posteriormente le doy la palabra a ya, la profesora dale. Rocío. Ah, es que no entendí. Gracias. Vale. Gracias. Sí, profe Víctor, yo, o sea, yo definiría desde mi formación como educador popular, yo diría que la escuela Pugliasunchis es una escuela de educación popular, porque es una escuela que repiensa constantemente su práctica, constantemente la está reinventando de cierta forma. O sea, nos llega el currículo que tenemos que seguir desde el ministerio, claramente, ¿no? Lo tenemos allí, lo tenemos que seguir, pero siempre cogemos este currículo y cómo lo aterrizamos, cómo se diseña, cómo se repiensa, cómo se replantea. Y eso lo aprendí aquí. Eso es algo que en teoría yo lo conocía de la licenciatura, ¿no? Leyendo los autores que revisamos, etcétera. Con la tesis me acerqué un poco a eso, pero bueno, salgo y ejerzo en docencia como tal, fue una experiencia muy linda la forma en que lo hice, pero todavía esta parte cultural y donde empiezas a pensar el entorno de tus estudiantes, la realidad de tus estudiantes, para desde ahí diseñar el proyecto de educación que les quieres ofrecer, que les quieres entregar. Eso es educación popular. Ahí la educación popular me parece que está completamente entrelazada y vinculada. Y además buscando revalorar estos saberes que antes eran considerados como esto que ya no se usa, ¿no? Entonces acá tú escuchas en algunas escuelas, incluso profes, que dicen, ¿para qué hablar quechua? Si ese quechua ya no se usa, si eso ya no hay que hablar castellano, ¿no? Y es nuestra propia realidad en Colombia. Muchos pueblos indígenas están empezando a perder su lengua porque los mismos estudiantes, los mismos jóvenes ya no se sienten identificados con esa lengua, incluso se sienten avergonzados de hablarla. ¿Pero por qué? Porque el sistema mismo ha ido excluyendo estas diversidades, estas diferencias lingüísticas, por ejemplo. Y acá, en esta institución, se le ha vuelto a dar valor a esto, se le empieza a considerar como una parte fundamental del proceso de formación de nuestros estudiantes. Entonces, el estudiante mismo empieza a reconciliarse con esa sabiduría tan potente que tiene, con esa lengua tan valiosa que para ellos es, y la empieza cada vez a posicionar un poco más y a afirmarse en ella. Entonces, creo que la misma forma de hacer la educación aquí en la SP Pugliasunchis está vinculada a una forma de hacer educación popular constantemente, ¿no? Desde el mismo diseño del currículo hasta la misma práctica constante que desarrollamos. Profe Rocío, qué gusto saludarla, qué honor estar aquí con usted. Hola Carlos, qué alegría verte, oírte. Yo siempre te pongo como ejemplo de un joven que en educación popular decidió en un colegio de clase media de Cali pensar educación popular. Y eso es maravilloso. No ha sido siempre fácil que las personas dejen de asociar la educación popular a la clase, la educación popular a los pobres y a los marginados, sino a la educación popular como una perspectiva política. Entonces, yo siempre celebro tu trabajo y bueno, me alegro mucho volverte a ver. Quería decir eso, que lo señalaste y resaltar lo que Jorge indicó, que efectivamente poner el énfasis de una educación popular hecha desde la escuela fue uno de los grandes aportes que hiciste a la licenciatura. Una recomendación antes de que se me olvide para Victoria y para Jorge Rojas, el vínculo con la Universidad Indígena acá, que puede ser parte de este tejido muy interesante, porque ellos están pensando la formación superior de su contexto de condición indígena. Ahí estaría Javier Fayad como contacto, entonces eso antes de que se me olvide. Y lo otro, a propósito de lo que estás diciendo y de uno de los desafíos, que esa es mi pregunta, como desafíos tenías lo del pensamiento complejo como parte del currículo. Y ahora acabas de decir de las dificultades que a veces tienen los jóvenes para identificarse con la lengua, con su lengua propia. Nosotros hemos tenido siempre una discusión y quisiera oír ustedes que han reflexionado sobre eso,
porque probablemente bueno, para mí que soy viejita, para vos que sos un adulto ya grande, para muchos de los que están aquí, hay muchas cosas resueltas, pero para un chico de 15 años con internet, TikTok, decirle como que no vea, no inglés, no el imperio, pues si ahí está oyendo un montón de música en un mundo cada vez más globalizado, nos guste o no, probablemente mucho de lo que con lo que se choca los proyectos educativos o con que piensa la interculturalidad es, bueno, el mundo en el que están viviendo los jóvenes, no el ideal de nosotros que fuimos, volvimos, hicimos, nos decepcionamos de la revolución, creíamos que el mundo era mejor. Para nosotros es muy fácil decir no, pero ¿dónde está el punto de vista de los jóvenes y de lo que no necesariamente lo que uno cree que es lo correcto, así como nosotros mismos nos revelamos con los adultos? Entonces, ¿cómo han pensado eso desde el punto de vista de ellos y desde el punto de vista que a nosotros nos pasa mucho y es una gran discusión en la licenciatura en este momento, de la licenciatura en educación popular, y es, como somos educadores populares, entonces no tendríamos que acceder a teorías complejas, no tendríamos que hacer examen, no leemos autores británicos, solo leemos autores latinoamericanos. En el caso de nosotras las mujeres, no leemos sino mujeres, porque leer hombres es una actitud patriarcal y machista. ¿Cómo han discutido eso de la interculturalidad sin moralizar el punto de vista de los jóvenes? Que creo que ustedes no lo hacen, sobre todo porque ustedes son muy jóvenes y se pueden acordar lo que pensaban hace 10 años, las angustias de tener 12, 15, 16 y ser un joven peruano, que no debe ser muy distinta a la de ser un joven colombiano o una chica que quiere verse bonita, atractiva y tener novio y oír reggaetón sin que eso signifique renegar de su raza, de dónde viene, que es, bueno, por ahí, que han pensado eso, que es muy complejo. Muchas gracias. Gracias, profe. Un gusto saludarla nuevamente. Bueno, yo creo que en principio había una discusión bien interesante que surgió, o cuando yo recién entré acá a la institución, y era eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? No les pedimos ciertas características porque solamente vamos a considerar las otras, ¿o qué? Incluso con la investigación misma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que hagan una investigación a base solo de una experiencia y narren un testimonio y ya está. Entonces, siempre era nuestra discusión acá, pues no, queremos que sean justamente estudiantes que conozcan, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, que conozcan muy bien una metodología de investigación, que les exijamos cómo trabajar una metodología de investigación, que desarrollen el proceso de inicio a fin de una propuesta de investigación y que además utilicen ese recurso de una metodología de investigación para hacer parte de sus prácticas, de sus costumbres, de sus tradiciones, llevarlas a la escuela y utilicen ese proceso metodológico de investigación para hacerlo posible. Porque el proceso metodológico de investigación nos permite elaborar un pensamiento que nos desarrolle de una idea, de un problema, a una acción, posiblemente. Por ejemplo, tenemos para eso la metodología de investigación acción participativa, por ejemplo, por solo poner un ejemplo. Entonces decíamos, queremos que nuestros estudiantes se afiancen en conocer estas formas o estos formalismos, de cierta manera, por decirlo de cierta manera, para que este sea el instrumento que ellos utilicen para luego hacer incidencia en sus propias escuelas. Y por qué no, que muchos de nuestros estudiantes luego lleguen a cargos ministeriales, a cargos de gerencias de educación, etcétera, y aprendiendo todo esto, sepan cómo moverse en esos campos. Porque entonces, ¿qué queremos? Sacar estudiantes que, listo, muy bien, valoran su cultura, valoran su quechua, etcétera, pero y académicamente en desventaja con otros. Y entonces necesitamos justamente que sean estos estudiantes los que entren a este formato de sistema y desde allá lo cambien, pero que hayan pasado por todo este proceso. Entonces, justamente allí, esta discusión se ha dado constantemente porque es a lo que queremos apostar. Y ahí, reitero a la pregunta que decía el profe Víctor Hugo hace un rato, estamos haciendo también educación popular, porque los queremos acompañar en este diálogo de saberes donde ninguno de los dos tiene una prioridad mayor que la otra. Los dos tienen igual de importancia, pero ¿cómo utilizamos el uno para el otro? ¿Cómo los hacemos convivir?
y hacer parte de ese proceso, de ese proyecto de transformación, ¿no? Y lo segundo también es la discusión constante sobre la pertinencia cultural. Entonces, para poner un ejemplo allí, en nuestros estudiantes ahorita del programa de beca que les mencionaba hace un instante, están haciendo ya su práctica, ¿no? Entonces teníamos estudiantes que salen a hacer la práctica al campo y nosotros muchos años insistiéndoles, no, valorar la cultura, sus prácticas, sus tradiciones, etcétera. Y llega el día de la celebración de la madre y un baile sobre, por decir cualquier cosa, una cantante X, ¿no? Pero digamos Xuxa, ¿no? Entonces van a cantar la canción de Xuxa, ¿no? Y entonces nosotros, miércoles, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero todo lo que les hemos enseñado, todo es... Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos decepcionamos y nos ponemos a llorar? ¿O utilizamos eso como un ejercicio de reflexión para ver el tema de la pertinencia cultural? Y entonces estamos con ellos en ese proceso de siempre repensarnos. ¿Dónde necesitamos ser pertinentes culturalmente? ¿Cuándo podemos vincularnos con todo el mundo? O sea, podemos cantar trap, reggaetón, yo qué sé, listo, lo cantamos, lo bailamos, nos lo disfrutamos y queremos, pero ¿en qué momento necesitamos acercarnos y afirmarnos con nuestras culturas y tener esa pertinencia para saber cuándo sí, cuándo no? Porque no podemos desconocer, como lo decías, profe, que estamos en un momento completamente diferente y para qué vamos a pelear con algo que está dentro, ¿no? Más bien cómo lo empezamos a integrar y a utilizarlo para este camino que buscamos. No sé si allí ahí respondí, profe. Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, profe. Yo quiero Vale. agregar algo me permiten, agrego algo en respuesta a la profesora Rocío Gómez. Aquí está conectado el profesor Javier Fallat, ¿sí? Que además de conocer el proceso, porque se lo presenté y nos apoyó a través de la Oficina de Comunicación, nos ha propuesto unir a la Universidad MISAC. Entonces, que es una de las posibilidades, se la comentaba yo hoy a Carlos Andrés. Vamos a arrancar nosotros como las 4 instituciones intentando, en este momento somos un proceso informal, somos formalmente informales, porque todavía no tenemos un convenio concretamente escrito. Vamos a arrancar las 4 instituciones para crear el convenio y vamos a empezar a hacer invitaciones a otras instituciones para que hagan conversatorios, ponencias y posiblemente ya en algún momento formalizar la inclusión de otras instituciones. Pero la Universidad MISAC sí está considerada y de hecho aquí está el profesor Fallat, está conectado en este instante. Qué lindo, muchas gracias y bienvenido, profe, donde esté. Qué honor estar aquí con todos ustedes, de verdad. Es un gusto muy grande estar en este espacio con todos los profes y todos los compañeros, compañeras que hemos caminado en este proceso, y más aún sabiendo que hay estudiantes de educación popular también que están en ese ejercicio ahorita, repensándose la sociedad a través de procesos alternativos para la educación y, bueno, motivarles a que todo esto sea posible caminando en colectivo, caminando juntos, ¿no? Bien, Rafael, tú nos dirás. Vale, si por acá hay otras preguntas. Una es de Cecilia Ortiz, la cual pregunta, ¿cuál es el sello en el pensamiento de pensar quechua? ¿Y cómo se siente ser parte del Imperio Inca? Uy, bastante complejo. No me atrevería a responder eso yo. Yo soy el menos indicado para hacerlo. Yo soy un extranjero en este país, ¿no? Ya residente, pero, pero no podría hacerlo. Solamente puedo decirle a profe Cecilia o compañera Cecilia que de lo que yo he aprendido, no lo puedo decir si eso o no es. Yo lo que he aprendido del pensamiento andino, más que del pensamiento quechua, el pensamiento andino es el AINI, ¿no? Este AINI, que es este construir colectivo, esto donde todos nos criamos, o este Uiguay, que también es este otro concepto quechua que un compañero maestro de acá llamado Basilio cada vez nos lo enfatiza, y para mí ha sido algo que se ha quedado en mi persona, el Uiguay y el AINI. El AINI como la construcción colectiva, donde todos hacemos, donde todos construimos, donde todos trabajamos para algo, para un mismo fin. Y este Uiguay, que es esta forma de crianza mutua. Cuando yo entendí este principio aquí en la cosmovisión andina, para mí fue tan bello, porque reconocer que yo crío al árbol y el árbol me cría a mí, solo por poner un ejemplo,
eso ha sido algo que ha empezado a desestructurar mi forma de pensar, ¿no? Cuando entiendo que yo crío al río y el río me cría a mí, esto ya me parte la cabeza en muchas formas, en muchos pedazos, y me hace entender que yo soy parte de este entorno en el que vivo, porque aporto a esa crianza, pero esa parte que yo creo que estoy acompañando o que yo cuido, resulta que es la que también me cría a mí y me conforma. Entonces, eso ha sido lo que a mí más ha marcado mi comprensión de la cosmovisión andina, principalmente porque yo lo he entendido así. No es que eso sea la esencia del pensamiento que he hecho, eso solamente lo puede decir una persona propiamente acá como lo sienta para ellos, ¿no? Y creo que el imperio incaico es solamente una característica de lo que es el Cusco, porque antes del imperio incaico habían unas comunidades pre-incas también aquí que todavía perduran, que todavía persisten y que a veces las olvidamos por esta marca o este sello de lo inca, ¿no? Pero todavía, incluso tú convives con esta realidad y yo me siento feliz de estar en este territorio. Siento que ha sido un espacio que me ha permitido reinventarme, repensarme y seguir construyendo desde lo que traigo, pero cogiendo lo que traigo, sumando a esto que aprendo aquí para continuar haciendo lo que en la misión de vida tenga como persona en este mundo, ¿no? Como runa también. Gracias. Vale, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Jesús Carabalí, que pregunta, ¿participan las comunidades en la elaboración del currículo? Gracias. Saludos Andrés desde Madrid. Qué lindo, Jesús, escucharte, leerte. Qué bacán. Ya ves, estar trasnochado en este momento. Gracias por estar aquí. Y bueno, en este momento, un proceso concreto donde la comunidad esté haciendo parte de la transformación del currículo todavía no lo tenemos así. Pero sí estamos buscando que los proyectos de investigación de nuestros estudiantes pasen por la validación de la comunidad donde ellos van a trabajar. Ahí es donde estamos empezando a hacer trabajo con la comunidad. Es decir, que si un estudiante nuestro quiere ir a hacer un proyecto de investigación a una comunidad X, pase por ellos para preguntar también un poco cómo lo ven, qué punto de vista tienen, más que todo con la organización propia de la comunidad, que acá podríamos decir el equivalente del alcalde, etcétera, ¿no? Pero que pase también por ese proceso y con ellos construyan colectivamente esa propuesta de investigación en la que quieren trabajar. Pero nuestro currículo como tal todavía no pasa por ese filtro. Esperamos llegar a ello también, ¿no? Poco a poco, un paso a la vez. Está sin micro, Rafa, por si acaso. Gracias. Gracias, profe Jorge y Carlos, por el recuerdo de la asistencia. En el chat hay un link que corresponde a la asistencia para que por favor las personas lo puedan diligenciar y eso nos va a permitir también que para los futuros conversatorios podamos mandarles también la invitación y los respectivos recordatorios y registro audiovisual de lo que han sido todos los eventos. Seguimos con una pregunta de Daniel Gómez que dice, ¿cuál es el seguimiento que como institución se da al proceso de integración de los docentes noveles? Algo que a mí me ayudó mucho es dejarnos entrar en nuestro ritmo, permitirnos darnos cuenta por nosotros mismos, ¿no? Y luego el acompañamiento, por ejemplo, que en mi caso tuvo la dirección de la escuela, y no solo la dirección de la escuela misma, la dirección de la asociación. Reitero, la SP es un proyecto de la asociación, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que te hacen, la dirección misma de la asociación trabaja de esa forma, ¿no? Muy colectivamente, pero te permite entrar, de cierta forma equivocarte, y luego revisar ese proceso, ¿no? No es de entrada como, tienes que cumplir esto, sino entra, sumérgete, date cuenta que no sabes nadar, reconoce tu ignorancia como nadador, sal, trata de respirar y a ver, te indicamos un poco cómo hacerlo, ¿no?
y especialmente creo que la espera. La espera es fundamental, porque yo por la forma que traemos, ¿no? De Colombia, un poco siempre somos acelerados, corremos con todo, y acá es como, espera, todo a su tiempo, todo a su ritmo, calma, una cosa a la vez. Y entonces como aprender a esperar, aprender a respirar en el proceso. Y creo que ese es uno de los principales acompañamientos. No hay una estructura formal de acompañamiento, ¿no? Si es eso a lo que de pronto pretende ir la pregunta. Vale, gracias. Igualmente, ya ahorita le doy la palabra al profe Jorge Rojas, creo que tenía la mano alzada. Y si alguna otra persona de pronto también desea aportar o complementar alguna información, alguna experiencia o algo, digamos, en el marco del conversatorio, también puede dejar su pregunta o su comentario en el chat o alzar la mano y levantar la mano para, digamos, poder conversar un poco, ¿vale? Entonces le doy la palabra al profe Jorge y luego a la profesora Victoria. Gracias. Rafael, sería bueno que como un poco de aliciente a esta reunión, ¿no? Que hicieras una lectura aquí de lo que en el chat la gente se ha registrado de diferentes partes, ¿no? Y, por ejemplo, ahí está una compañera de Cartagena que no la había visto. Entonces, un poco hacer esa mención ahora. Me parece bueno antes de cerrar. Carlos, va una así, ponchado para el corazón. Usted dice que es magíster en neuropsicología aplicada al ámbito educativo. A ver, ¿cuál fue la combinación ahí? ¿Cuál fue la química y la alquimia para poner eso allá en esa experiencia? Si es antes, si es durante, ¿cómo va esas dos cosas ahí, Carlos? Viene desde antes, ¿no? Cuando yo empecé a hacer mi ejercicio pedagógico en Cali, entro a trabajar a una escuela, al Colegio Alas, en donde uno de los principales ejes del currículo es justamente el desarrollo personal. Y esto se entera o esto se entiende porque nos empezamos a dar cuenta que educación sin conciencia también va caminando coja. Camina coja. Cuando tú trabajas educando simplemente, cumpliendo un currículo, cumpliendo materias, y te olvidas, por un lado la cultura, que es todo esto que hemos hablado hasta hace un rato, pero también te olvidas de la persona, te olvidas del ser humano y de todo el mundo y toda la cosmovisión personal que tiene ese estudiante, ese individuo que llega a la escuela. Estás educando a medias, ¿no? Y esto lo entendí ahí en este colegio. Y cuando empezamos a trabajar la parte personal con cada uno de nuestros estudiantes en mis años de docencia y veíamos que atendíamos lo personal, podíamos empezar a trabajar en ellos unas potencialidades sorprendentes. Estudiantes que llegaban de otros colegios catalogados como ya el fracaso, ¿no? El desecho social, que luego realmente se convierten en eso, en el desecho social, ¿no? Porque entonces luego pasan a delinquir, etcétera. Llegaban a nuestros colegios, al colegio así, en esa categoría. No, es que ya nadie puede hacer nada más con ellos. Entonces aquí lo traemos. Resuélvanlo. Y cuando empezabas a analizar su historia, acompañar su proceso de familia, sus pérdidas, sus traumas, etcétera, te das cuenta de todo lo que hay que potenciar en ese joven, en esa niña, en ese niño, y empiezas a acompañar, empiezas un poco a sanar esas heridas, y con esto te das cuenta de todo lo que había detrás. Había un chico, una chica maravillosa, maravilloso, potente, y que casi pudo haber pasado a ser el desecho social, ¿no? Entonces ahí es donde empieza mi interés por decir, yo no puedo hacer educación sin trabajar la parte consciente. Necesitamos trabajar en la conciencia también. Entonces entra mi interés también en formarme en este camino, que es la neuropsicología y las constelaciones familiares, que es donde empecé a vincular ambas cosas, ¿no? Y actualmente en nuestro programa de la ASP, afortunadamente nos han permitido dar ese paso. Entonces nuestros estudiantes, por ejemplo, que están ahorita ahí en pantalla, el 9º ciclo de Pukyas Munchis dice ahí en su nombre, estos jóvenes que ven ahí que nos están saludando, hola compañeras, compañeros. Estos jóvenes hemos diseñado con ellos un plan de tutoría, ahí están en primer plano. Ellos estamos haciendo con ellos un programa de tutoría
donde desde el séptimo semestre empezamos a trabajar su historia personal también, a través de varias herramientas, el eneagrama, las constelaciones, y empezamos a ayudarles un poco a aflojar esa mochila, a que vayan soltando un poquito el peso de la mochila, para que vayan caminando de la par con esta incidencia en la cultura, con este reafirmamiento de su identidad, pero también reconociendo sus asuntos del pasado y aprendiéndolos a sanar poco a poco. Eso es lo que hizo que sucediera esa alquimia, profe. Gracias. Profe Victoria. Bueno, yo primero le diría a la profesora Elfaluz Mejía, ¿sí?, que nos está proponiendo que desde la Universidad de Cartagena y la Universidad Libre de Cartagena le gustaría unirse al proceso para fortalecer lo que estamos trabajando. Entonces yo a la profesora Elfaluz le diría, primero que todo, que muchas gracias pues, por su propuesta y que efectivamente tomaremos los datos para ponernos en contacto con ella y empezar a compartir desde conversatorios, coloquios, ponencias, y así ver hasta dónde llegamos, que esperamos sea bastante lejos. Y ahora mi pregunta para Carlos. Carlos, ahí te están viendo estudiantes de la licenciatura en Educación Popular, ¿sí?, que espero que sean bastantes. Igual, pues hoy en la tarde ha habido actividades con todo lo que está pasando en Colombia de la campaña política, entonces no todos los estudiantes se pudieron conectar, pero sé que hay estudiantes de la licenciatura. Y algo que es claro en tu caso, que es claro en el caso de Jesús Carabalí, que ahora hizo la pregunta, que es claro en otros casos de profesionales, de licenciados en educación popular, es la importancia, o por lo menos la condición que ustedes han tenido de internacionalizar su aprendizaje. Sí, o sea, ustedes han hecho un esfuerzo por salir, conocer. De hecho, estamos aquí porque creo que es por el programa Delfín, algo que nos contaba la maestra Marcella, que es por el programa Delfín. Entonces, ¿cómo es ese proceso de internacionalización desde Pucllasunchis? Sí, y esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿qué le ves o cómo ves la importancia de ese contacto internacional, que es lo que estamos tratando de promover también aquí, para la formación de nuestros estudiantes de las distintas instituciones? Gracias, profe. Primero, aprovecho para hacer la aclaración. Quienes empiezan con esta iniciativa de vincularse es la UPES. La UPES nos busca Pucllasunchis a través del programa Delfín, ¿no? Y ellos son quienes empiezan. Ellos son quienes abren este primer momento, porque ellos querían, igual por ahí está la idea, ellos nos pueden corregir en cualquier momento si es necesario, querían conocer también de la propuesta. Entonces nosotros, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis, hacemos parte de un programa internacional que se llama Delfín, que es el programa de desarrollo de habilidades en investigación, algo así, olvido el nombre completo, es la abreviatura del FIN, pero refiere a procesos de investigación. Entonces, este programa lo que hace es intercambio de estudiantes de nuestra institución con estudiantes, con profes que están haciendo investigaciones en otras universidades, y nuestros estudiantes pueden ir a hacer asistencia en investigación en esas universidades, y viceversa. Estudiantes de otras universidades vienen a nuestra institución a ser asistentes de investigación en proyectos que estemos desarrollando los docentes, ¿no? Entonces, así funciona el programa Delfín. Y en este programa Delfín estaba la UPES, y la UPES nos busca a nosotros para conocer sobre nuestra experiencia, nosotros le compartimos, y empieza a surgir esta idea de, ok, y entonces de inmediato es, pero aquí debería estar la licenciatura en Educación Popular, aquí tiene que estar. ¿Por qué? Porque es claro que la licenciatura en Educación Popular no forma profes, ¿no?, sino forma educadores populares, no profes de aula. Entonces, cuando vemos y revisamos esta propuesta como SP, decimos, si vamos a hacer algo como esto, esta integración internacional, pues el programa de Educación Popular debe ser parte, ¿no? Es como que necesitamos tejernos allí, porque necesitamos más educadores populares dentro de la escuela formal, necesitamos más educadores haciendo transformación en el sistema educativo, necesitamos más, ¿ya? Que no seamos solamente 2, 3 los que estemos por allí volteando, y que seamos, como decía el profe, los bichos raros, porque sí, al inicio éramos, o bueno, por lo menos yo me sentía súper bicho raro, ¿no? ¿Cómo vas a hacer educación popular en la escuela? No, eso no es así, eso no es así. Ah, ok, ya, siga. Pero justamente ser el bicho raro fue favorable, porque permite abrir el camino a otros, y qué bacán que sigamos sumándonos más para entrar sin perder de vista el objetivo de entrar a la educación formal, que no nos coja el sistema y nos envuelva y nos haga olvidar de nuestro propósito, ¿no? Entonces,
allí es como nosotros nos vinculamos con UPES y empezamos a hacer este proceso de pensarnos. El primer paso de la internacionalización empieza con el programa Delfín, empezar a ver qué posibilidades tenemos de venir, de ir, y tuvimos estancias internacionales de México, de Colombia justamente, de la Uniminuto. Estuvieron estudiantes haciendo asistencia en investigación el año pasado y en formato virtual. Y este año llega un estudiante de México también, no me acuerdo de qué universidad, nos llega también a participar. Y la idea es que el próximo año ya nuestros estudiantes vayan, es lo que queremos hacer, que ellos hagan estancias de investigación en otras universidades. Entonces ahí empieza ese interés y ahora se ha ido creciendo con este ejercicio que estamos haciendo, este convenio interinstitucional para empezar a unirnos principalmente y darnos cuenta que el proceso de interculturalidad, de transformación social, no es tarea solo de un territorio, no es tarea solo de Cusco, no es tarea solo de Perú, no es tarea solo de Cali, de Colombia. Es una tarea que nos compete como territorio americano, ¿no? Entonces ahí estamos para ello, para irnos consolidando un poco más y apostar hacia esa transformación social en nuestra América como tal. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, voy a leer una pregunta de la estudiante de Educación Popular de acá de Cali, de Loret. Mientras tanto, invito a la profesora Mirta, a Daya o al maestro Eduardo, si de pronto quieren conversar un poquito, digamos, sobre los comentarios que hicieron, lo pueden hacer. Listo, piden la palabra y le damos el micrófono para que lo puedan profundizar un poco. O si no, lo leemos sin ningún inconveniente los aportes. La pregunta de Loret es la siguiente. Desde su formación académica y experiencia, ¿cómo se debe favorecer la inclusión en la escuela? Mira, no sé si hablas concretamente de inclusión de habilidades diferentes, etcétera, ¿no? Si es sobre eso, justamente el siguiente conversatorio nos va a hablar un experto en eso. Ese no soy yo. Pero lo que yo sí puedo decir es que el proceso de inclusión va más allá incluso de estudiantes con habilidades diferentes o no. Es aprender a que nosotros como educadores reconozcamos y aprendamos a leer a nuestros estudiantes, que podamos observarlos, que podamos conocerlos, porque a veces ni siquiera nos damos el tiempo y la tarea de mirarlos. Hace 8 días, 15 días que fuimos a visitar a un estudiante en una comunidad bien arriba por acá, ¿no? Casi a 2 horas, 3 horas de Cusco. Me compartió una experiencia muy, muy bella y me dice, profe, estábamos viéndole su práctica pedagógica allá en la comunidad. Entonces me dice, profe, mire, lo que pasa es que esta estudiante me la han pasado porque creían que era muda. Y yo, ¿y cómo así? Porque sí, la profe me la pasó para que yo le ayude porque ella era como muda y no hablaba nada, no decía nada. Y entonces un día yo empecé a hablar con ella y sí, no me respondía, no me decía nada. Pero resulta que un día me dio por hablarle en quechua y la niña me habló y la niña me respondió. Y resulta que a la niña en la escuela no le habían hablado en su lengua materna, le hablaban solo en castellano. La niña no entendía el castellano, no lo comprendía, solo comprendía quechua. Y ya la estaban categorizando como una niña con dificultades, como una niña con deficiencias, porque no hablaba. Pero ahí, por ejemplo, es un claro ejemplo más bien de cómo nosotros los docentes, cuando pasamos por desapercibidos estos detalles, vulneramos la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, creo que considerar la inclusión es aprender a ver a nuestros estudiantes, aprender a leerlos, aprender a comprenderlos en toda su dimensión, no solo la intelectual, en toda su dimensión, ¿no? Vale, muchas gracias. No sé si de pronto los profes que nombré ahorita alguno quisiera profundizar un poquito los comentarios que escribieron o los leemos. Creo que los leemos. ¿Los leemos? No. Vale. Entonces, Cami, si quieres los lees. Listo, por acá tengo
el comentario que nos hace Mirta Doria. Dice, mi nombre es profesora Mirta Doria, Chaco, Argentina. Gracias por este espacio que te abre la mente. Trabajo con la etnia Kum. Me identifico en todo lo que están exponiendo, la interculturalidad, teniendo presente la cosmovisión y potencializar los saberes ancestrales, una súper experiencia. Ya nos comenta, buen punto, el docente que trabaja por currículum, por cumplir un currículum, efectivamente se escucha fuerte, pero sí son los derechos sociales, porque no despertamos en los alumnos el valor y amor por su carrera profesional. Jesús Eduardo nos comenta, buenas tardes, soy el maestro Eduardo Nava de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Más que pregunta es comentario de la importancia que tiene la psicología y actualmente la neuropsicología en el trabajo dentro del aula, que al menos en México y especialmente en Mazatlán, donde vivo y laboro, la inmensa necesidad del trabajo en los docentes y de las instituciones sobre la promoción de la inteligencia emocional, y evaluaciones psicopedagógicas enfocadas a potencializar a nuestros estudiantes más después de la pandemia. ¿Quién más? Por acá Edna López dice, cordial saludo, mi nombre es Edna López, licenciada en Educación Popular de la Universidad del Valle. Quisiera saber cómo se trabaja con la diversidad de lenguas durante las clases y el proceso de formación. Estos son los comentarios. Bueno, respecto a esta última, gracias por los comentarios de los otros compañeros, compañeras. Sí, definitivamente nuestra tarea como educadores es estar repensándonos nuestra propia práctica y la formación que tenemos misma también requiere ese proceso de revisión constante, ¿no? Respecto a lo que decía sobre las segundas lenguas, igual, reitero, no soy la persona idónea para ello. Tenemos acá personas completamente expertas en ese campo, ¿no? Que en algún momento podríamos invitar en otro conversatorio. Y el proceso de la segunda lengua, aquí es todo podría decir un dilema y una oportunidad a la vez, porque se tienen que considerar varias características para tú trabajar cuando es con segunda lengua, cuando es con lengua materna, ¿no? Y esto tiene un proceso bastante importante, que no se puede hacer de cualquier manera, por decirlo de cierta forma, ¿no? Y bueno, los expertos en ello son nuestros profes de quechua aquí, que son especialistas en enseñanza del castellano como segunda lengua o del quechua como segunda lengua, y eso tiene toda una forma de hacerse que yo personalmente no te podría responder, ¿no? Por acá la profe Victoria levantó la mano. Carlos Andrés, una pregunta que va muy ligada incluso a tu trabajo de pregrado, ¿sí? Tu trabajo como licenciado en Educación Popular, tu trabajo de grado. Muchos y muchas de las estudiantes de la licenciatura en este momento están haciendo su práctica profesional en instituciones educativas, ¿sí? Y uno de los temas, porque cuando tú eres licenciado de una área específica de ciencias naturales, de matemáticas, de español, tú llegas a una institución educativa y tú sabes qué vas a hacer, vas a impartir una asignatura muy específica. Tu trabajo de pregrado fue exactamente buscar tu espacio en ALAS. Sí, obviamente tenías otro tipo de habilidades, tenías otro tipo de conocimientos, pero por ejemplo, nos están llegando estudiantes de 16 años, Carlos. Sí, o sea, ustedes llegaban mucho más grandes, más maduros, pero nos están llegando gente muy jovencita. ¿Qué podrías decirle si te están escuchando estudiantes de 16, 17, 18 años? ¿Qué pueden hacer en una escuela? ¿Qué pueden hacer en una institución educativa? ¿Y qué haces tú en Puyasunchis? O sea, exactamente cuál es tu rol en Puyasunchis, qué, en comillas, asignatura tienes o qué área tienes, cómo es esa parte del vínculo del licenciado o licenciada en educación popular con la escuela. En el proceso concretamente de hacer el ejercicio en ALAS, por ejemplo, como dice la profe, fue buscar el espacio. Fue buscar el espacio porque yo trabajé como tutor, concretamente, es decir, un tutor integral que aborda todas las áreas en secundaria hasta el 8º grado, que es el equivalente en Perú, sería el segundo de secundaria, ¿no? Más o menos. Entonces, en ese proceso, cuando yo entro, mi mirada hacia el currículo que recibía era justamente la de cómo aportar a una integración y a una inclusión de todo el entorno en el que estábamos,
desde lo que estábamos enseñando y aprendiendo juntos. Entonces, incluso la metodología misma de enseñar, de dar las clases, la transformaba constantemente. Porque no era yo parado dando clase, dando cátedra, era construcción colectiva, lo que ahora llamamos aula invertida, etcétera, ¿no? Yo todos esos aprendizajes los saqué de Freire, ¿no? De allí los saqué, por ejemplo. Y entonces los llevaba a la escuela haciendo esto, trabajando de estas formas, completamente de una manera diferente, por decirlo de alguna manera. Y particularmente, por ejemplo, el trabajo de investigación que desarrollé en ALAS fue darle un lugar a algo que nos podía conectar con la comunidad. Y en un colegio, por ejemplo, en Colombia, nosotros hacemos la práctica de labor social, ¿no? Que es en el último grado de secundaria, en el grado 11, que en Perú sería el quinto de secundaria, creo. Entonces, ¿cómo hacíamos para que nuestros estudiantes se sintieran parte realmente de esa labor social? Y entonces construir con ellos una propuesta alternativa que transformara esta obra social o esta labor social que teníamos que cumplir obligatoriamente por decreto, ¿cómo la hacíamos realmente comunitaria, realmente participativa? Y entonces ahí fue donde construimos colectivamente la propuesta que permite que ellos vayan a visitar, en este caso el interés del grupo era visitar ancianatos, etcétera, pero eran ellos los que lo querían hacer y organizaron ellos el proyecto de qué iban a hacer allá. No el colegio les puso un proyecto que tenían que ejecutar. Entonces, ese solo acto, que puede parecer una cosa muy simple, muy tonta, fue un acto de pensar con el colectivo de los estudiantes una acción que los involucrara a ellos y de la cual ellos hicieran parte para sentirse o sentir la propia, ¿no? Ahí yo siento que busqué un espacio de educación popular y que lo logré vincular a ese espacio formal de la educación, por un lado. Por el otro lado, yo actualmente estoy encargado del área de investigación acá en Puquiasunchis, y en el área de investigación, el ejercicio concretamente lo enfoco desde la educación popular. Siento que estoy trabajando directamente en proyectar junto a la dirección, porque la dirección, yo siento que la directora de la institución tiene una mirada completamente de educación popular, ¿no? O sea, allí está latente, muy latente, y desde la mirada intercultural, por supuesto. Y con ella hemos podido construir conjuntamente esta visión de hacer de la investigación un proceso transformador, un proceso que incluya, considere las comunidades y aporte a su proceso de transformación social. Y desde allí yo estoy llevando el área de investigación un poco desde esta mirada, muy, muy de cerca, siempre leyendo y releyendo a nuestros maestros, ahorita muy de la mano de Falsborta, por ejemplo, ¿no? Siempre allí en este ejercicio. Creo que los educadores populares tenemos una gran posibilidad, a la vez una limitación, pero una gran posibilidad, y es que podemos realmente hacer incidencia en muchos espacios donde nosotros realmente veamos qué se necesita, cuando aprendamos a leer el territorio, cuando aprendamos a observar qué circunstancias requieren nuestra intervención, nosotros estamos al servicio de esos entornos, de esos espacios. No es que nosotros vamos a ir a llevar la receta. Nosotros, cuando aprendemos, como educadores populares, aprendemos a Creo leer que el espacio, aprendemos a leer las necesidades de un entorno. Estás quedando cortado, Carlos. sí, creo que le está fallando un poco el Somos los que internet vamos a a hacer. Carlos. ¿Me oyen ahí? Ya. Sí, ya. Parece que me fui. ¿Aló? Aló, sí, ya. fuiste. Ya te escuchamos Ya. bien. No sé si se alcanzó a escuchar mi intervención. Creo que Sí, respondí. buena No sé si parte. se escuchó. Bueno, un poquito antes. Sí, se escuchó gran parte. Solamente las últimas frases fueron que no se entendieron muy bien, pero en general sí se estaba comprendiendo la idea. Ok. Finalmente es recordar que, mi perspectiva es que nosotros, como educadores populares, estamos al servicio de. Somos quienes aprendemos a ver la realidad y estamos al servicio de esa realidad para irla transformando con el entorno que la requiere, ¿no? Eso. Vale, muchas gracias, Carlos. ¿Más intervenciones, Rafael? ¿Hay más Sí, preguntas? hay unas últimas dos comentarios.
Uno de Luis Miguel Díaz, dice: enhorabuena, Carlos, por el conversatorio y a todo el equipo por hacer este espacio posible. Se tiene que retirar. Muchas gracias, Luis. Y el último es de Loret, nuevamente, que dice: en el tema de la diversidad de lenguas, es importante tener en cuenta que la lengua de señas hace parte de esta gran diversidad. Claro que sí. Todo lo que no es visto necesita ser incluido. Eso es importante. Bueno, entonces creo que podemos ir cerrando. No sé si alguien tiene algo más que decir. Camila tiene una parte final donde nos va a ayudar con un Mentimeter a sacar como unas pequeñas conclusiones. Hay una persona que está pidiendo la palabra, Ah, sí, claro. Miguel Hidalgo. Entonces, Estudiante de la licenciatura en Educación Popular. Miguel. Sí, yo quería hacer una pregunta un poco profundizando, creo que la de la profesora, porque pues no creo que no me quedó claro con respecto como la metodología, pues en este rol de la parte de investigación allá, pues cómo se da, ¿no? Cómo se da como esa interculturalidad o cómo manejan esa investigación. Me gustaría saber cómo sí, pues, hemos notado que la investigación es muy importante como para todo tipo de información. Me llamó mucho la atención de que pues está hablando de que también aceptaban gente de otros países como Universidad de México para que hagan esa investigación allí. O sea, como qué énfasis tiene la investigación y cómo se da y cómo es como tu trabajo en ese aspecto. Gracias, Miguel. Concretamente el énfasis, como lo decía al principio en la presentación, nosotros vamos más por una línea cualitativa, trabajando desde el diseño etnográfico, sistematización, IAP, ¿no? Por aquí queremos marcar la línea de nuestra mirada en investigación. Y los procesos de intercambio que hacemos los construimos gracias al programa Delfín, por un lado, pero ahora con este convenio interinstitucional que estamos tejiendo, esperamos poder luego, estamos dando los primeros pasos, pequeños pasos, pininos, como decimos allá, para poder llegar, esperemos, a un momento a hacer intercambios entre estudiantes de estas universidades, estas instituciones que estamos vinculándonos ahora, ¿no? Entonces, esperamos llegar allí y bienvenidísimos claramente los estudiantes que quieran hacerlo. Igual, si en tu investigación estás interesado o quieres conocer algo sobre nuestra propuesta, podemos charlar indistintamente de que haya o no un convenio. Podemos conversar cuando lo quieras, así también. Vale, perfecto. Muchas gracias. Tenemos unos últimos 2 comentarios. No sé si Cami los quieres leer ya para ir cerrando esta parte y pasar al último momento. Claro que sí. Bueno, dice Laura Trujillo. Mi nombre es Laura Elizabeth Trujillo, alumna de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Unidad Culiacán. Mis felicitaciones por tan bonita y humana forma de educar. Y mi pregunta es, ¿la educación popular cómo atiende la equidad de género? Sobre todo porque sus estudiantes son de comunidades indígenas, siendo estas las personas más vulnerables en la violencia de género. Bueno, nosotros acá no formamos en educación popular, ¿no? Yo soy educador popular, pero donde yo trabajo no formamos en educación popular el título como tal, ¿no? Lo hacemos, pero no es que sea un ejercicio formal así. Pero sí trabajamos siempre con este cuidado del género. No es un fuerte nuestro, hay que verlo, o sea, es algo que también aquí hay que considerarlo porque la misma cosmovisión de los pueblos andinos tiene su mirada sobre el género bastante particular que cuidan bastante en estos espacios, pero la educación popular como tal, sí creo que ahora cada vez más lo hace con mucha fuerza. Lo he visto en los últimos ejercicios que se han desarrollado desde la carrera, ¿no? Veo que esa parte es bastante fuerte allá, en Univalle, ¿no?
allá concretamente. De mi parte acá, siento que es algo que trabajamos, que cuidamos, que respetamos y que acompañamos constantemente, pero no es algo que nosotros como tal tenemos en una línea en particular. Muy bien, la profe Rocío Gómez dice que se debe retirar y que agradece a los y las organizadores del evento por la oportunidad de encontrarnos. A Carlos, un abrazo fraternal y felicitaciones por ese trabajo tan creativo que realiza. Y bueno, las mejores energías para nuestra Colombia en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Que viva el pacto histórico. Y aunque perdamos las presidenciales, ya somos 8.500.000 personas que apostamos por el cambio. Ayada Nereida dice, ¿en cuál nos debemos enfocar de las 4 categorías antes mencionadas? Y el Falud dice, nuevamente los felicito, debo retirarme. Vale. La profe Mirta de pronto desea decir algo. Hola a todos. Primero y principal, agradecerle por este extraordinario espacio. Le hablo desde Argentina. Y un aprecio especial por estos pueblos originarios que nos dan sus saberes. Y al profesor Carlos, realmente incentivarlo para que siga dando estas charlas, para que podamos enriquecernos. Me gustaría saber si podíamos mantenernos en contacto con una red o con algún medio, alguna plataforma o un grupo de chat, o cómo podemos mantenernos en contacto. Ese es mi deseo que transmito. Si hay algún correo electrónico, algo que podamos poder seguir el contacto también personal. En el formato de asistencia, que la idea es que las personas diligencien, ahí hay como unos apartados para hacer algunos comentarios, aportes, hay que al contacto. Entonces la idea es que se va a hacer claramente la revisión, digamos, de las opiniones de los asistentes al evento, y a partir de eso ir generando todo ese tipo de vinculaciones de redes para continuar con estos espacios. Igualmente, yo creo que ahorita con Camila dejamos los correos del laboratorio y del grupo de investigación acá en el chat. Yo creo que los ponemos de una vez para que ustedes los puedan tener ahí en cuenta, y cualquier inquietud o algo más específica nos pueden escribir a sus correos, y ya nosotros intentamos vincular o tejer todas las redes necesarias para seguir promoviendo los espacios. Y solo para agregar allí, Rafael, profe Mirta, muchas gracias por el interés. Yo creo que con este formulario que vamos a diligenciar, podemos luego, será tarea también del Laboratorio de Comunicación Popular y nuestro, quizá crear una fanpage o algo así, donde empecemos a acoger a todas estas personas que están interesados en continuar haciendo este proceso, ¿no? Bueno, serían ideas, claramente, que están en borrador, y ya le pasaremos la voz, profe Mirta. Camila, hay un comentario de Adaya Nereida Grave Camacho, no sé si lo leíste. ¿Me permite un momentico, Rafael, antes de la lectura? Sí, Yo señor. quisiera, a partir de la referencia que hizo Carlos del origen, pues porque yo, como yo les dije, yo me encontré con Carlos haciendo la comunicación de la invitación, pero llama la atención desde el UPU. A mí sí me gustaría escuchar a alguien de allá, no sé si para un poco cerrar este encuentro que también es interinstitucional, y pudiéramos pasar, digámoslo, a lo que estamos tratando de cerrar con Camila en el ejercicio que nos va a mostrar, y que ya hace rato estamos esperando el Mentimeter para podernos conectar. Gracias. Bueno, yo creo, Jorge, puede ser cuando vaya a presentar el siguiente conversatorio, que ahora lo presento. A ese conversatorio lo va a hacer la UPES, y me gustaría que alguien de la UPES pueda hacer de pronto el cierre o hacer una intervención. No sé si la profesora Lidia Marcella Quintero, pues que ha estado trabajando muy de cerca con todos nosotros, porque esto, quiero decirles, esto es un trabajo colaborativo de muchos chats de WhatsApp. De un chat sale otro chat, y otro chat, y otro chat, y esto se ha organizado así. Entonces creo que
vamos con Camila, posteriormente mostramos cuál va a ser el próximo conversatorio y si están de acuerdo que haga el cierre, de pronto la UPES contándonos un poco más cómo ha sido todo esto. Bien, leo los últimos comentarios de Erfaluz, que dice que nuevamente nos felicita. Pugla Sunchi, noveno ciclo, muchas gracias por el compartir y por esa iniciativa de ir promoviendo espacios de enriquecimiento y formación. Chulpaiki. Bueno, ahora sí vamos a hacer una actividad cortica como para recoger todos esos sentires, esas sensaciones, esos aprendizajes que nos ha dejado este espacio tan enriquecedor con el profesor Carlos Andrés. Y para eso vamos a, les voy a enviar aquí un link. La idea es que ustedes ingresen a este link y van a escribir una o dos palabras en la que se resuma como todo ese aprendizaje, ¿sí? O tal vez una palabra que más les haya resonado de lo que hemos conversado. La van a ir escribiendo allí y yo voy a ir proyectando esa nube de palabras por acá en mi pantalla. ¿Listo? Igualmente, yo creo que si alguna persona tiene dificultad de acceder a la página, puede escribir así rápidamente las palabras acá en el chat y con gusto las podemos poner nosotros en el Menti para que igualmente aparezca en la nube, ¿vale? Si hay alguna dificultad, la escriben y con gusto las pasamos. Camila, ¿me compartes el link por el chat de WhatsApp, por favor? Listo, profe, ya se lo envío. Vale, voy a poner la palabra de Marta y de Mariana, que nos la compartieron acá por el chat. Listo, ya está agregada las palabras de Mariana, de Marta. Voy a poner la de Patricia. Listo. Voy a poner las de la profe Judith Mulford, que también nos las mando por el chat. Listo. La de Rolón también la voy a poner. La de Eugenio también la voy a poner. Y la de... Mientras eso sucede, yo quiero aprovechar para saludar a los profes que veo por ahí. Creo que está la profe Mireya, si no estoy mal. Qué gusto de verdad compartir con ustedes, profes, y aprovechar este pretexto de charla para agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes, profes, por haber sembrado en mí lo que han sembrado, porque todo esto es posible gracias a lo que
a lo que yo recibí de ustedes realmente, y creo que la mejor forma de nosotros, quienes les hemos seguido, es continuar esa chamba, continuar esa tarea. Y yo estoy feliz de ser parte de este programa de educación popular y de haber sido formado por cada una y cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, quería aprovechar el pretexto para esto. Muchas gracias, profesor. Por acá vemos que María Guadalupe escribe: excelente forma de compartir el quehacer docente para fortalecer la investigación y formar alumnos para intervenir en educación. Y por acá arriba creo que hicieron otra pregunta, dice: saludos hermanos desde Puelmapu, Argentina, muy interesante la propuesta y me queda la duda sobre el proceso de educación popular. ¿Se está instrumentalizando el idioma quechua o es solo acompañante en ese proceso? Porque la interculturalidad exigiría un 50 y un 50% en ese intercambio. Gerardo, desde el ICA. Sí, sobre el quechua es justamente trascender el quechua como instrumento, o sea, no solamente es un ejercicio o no es una lengua para traducir o que ahora esto significa esto, no. Y algo que he entendido acá, reitero, no soy el especialista para hablar de eso, no soy la persona más idónea para ello. Aquí tenemos personas muy, muy buenas en esto, no soy yo, pero algo que a mí me quedó claro con lo que he aprendido de los compañeros y colegas acá es que el quechua es toda la cosmovisión andina. Es justamente todo un proceso de comprender la cosmovisión y la cultura andina, y el quechua es parte de ello. Pero el quechua no como instrumento de traducción, etcétera, sino como un proceso integrador de todo lo que requiere la cosmovisión. Y el quechua es parte de, o sea, no podemos concebir el quechua sin la práctica, el quechua sin lo ritual, el quechua sin todo lo que comprende la cosmovisión, ¿no? Esa precisión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dando continuidad a esta actividad, miremos las palabras que están allí. Por allí la que más resalta es interculturalidad, que fue la palabra que más escribieron: colaboración, reconocer, transformación, sensibilidad, inclusión, bacano, compartir, repensar la práctica, educación propia, conciencia, motivada, resignificar, transformación social, inclusividad, corazón, barreras, popular, indígena, compromiso, currículum, formación, realidades y contexto, revalorar saberes. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que participaron allí con esas palabras que son aquellas que nos inspiran hoy a través de este conversatorio. Y pues ahorita ya vamos entonces cerrando la actividad. Por acá Hugo escribió: desde UPES, felicidades, muy ilustrativa su participación, Carlos. Entonces por aquí vamos cerrando esta actividad. No sé si alguien más quiera comentarnos o le doy paso a la profe Victoria Valencia. Ahorita para el cierre, les vamos a pedir el favor, las personas que puedan y les quede, digamos, de fácil acceso, encender la cámara para un pequeño registro fotográfico en el que podamos salir la mayor cantidad de personas que puedan encender su cámara, como para que quede un registro fotográfico bonito de este primer conversatorio. ¿Listo? Las personas que puedan, ahorita al final, para poder hacerlo. ¿Listo? Profe Victoria o profe Mirta, si quiere decir algo de pronto. ¿La profe Mirta va a decir algo? Sigo yo. No, dale, profe Victoria. Bueno, les cuento un poco para quienes están. Nosotros, este es el piloto de nuestro proceso colaborativo de 4 instituciones de América Latina. Y ustedes ven que Camila y Rafael están insistiendo mucho en que firmen la asistencia, que llenen la asistencia, que tomemos unas fotos, que saquemos esto del Mentimeter de las palabras. Y es porque hay una comisión, nosotros estamos trabajando por comisiones, una comisión de conversatorios, una comisión de coloquios, una comisión de ponencias, y hay una comisión que es una comisión de sistematización. ¿Sí? Todo esto que estamos haciendo es porque es información que estamos recogiendo para posibles publicaciones, y en esa comisión de sistematización la va a coordinar el profesor Marcos Monsalvo desde Argentina, pero Carlos Andrés, te comento que está también dentro de los asistentes, está la profesora Esther Judith Mulford,
que nos va a acompañar en esa comisión. Entonces, como parte del grupo de investigación en educación popular, la idea es hacer una sistematización, viendo también el modelo de sistematización de experiencias como una forma de movilización social en América Latina, que se ha dado a lo largo de los años, y vamos a tener aquí también procesos de sistematización de experiencias. Entonces, no sé si ahí Rafael o Camila me proyectan el próximo conversatorio. El próximo conversatorio será el 29 de junio, mismo horario, 4 de la tarde México, 5 de la tarde Perú y Colombia, y 7 de, no recuerdo si es la tarde o la noche, no recuerdo cómo lo dicen en Argentina, creo que es la tarde en Argentina. El próximo conversatorio lo va a hacer la UPES sobre inclusión educativa. Ahí nos van a pasar la información. Bueno, es el conversatorio, se llama Educación Inclusiva, con el doctor Luis Miguel Díaz Rodríguez de la Universidad Pedagógica Sinaloa. Va a ser el miércoles 29 de junio. Ya les di los horarios, son los mismos horarios en los que estuvimos, nos comunicaremos con ustedes, por eso la importancia de que nos dejen sus correos electrónicos. Y bueno, yo quiero darle paso a Lidia Marcella Quintero, que es el origen o uno de los orígenes de todo este proceso, para que ella nos cuente primero que todo cómo es realmente que surge, cuál es ese origen que está preguntando Jorge, y por qué pues si es la institución que pone la primera piedra, si es la institución que pone el origen, pues que sea la institución que cierra y que nos da la apertura para el siguiente conversatorio. Entonces la profesora Lidia Marcella Quintero, que ha estado trabajando con nosotros incansablemente. Muchísimas gracias en todo por la buena disposición y por la... Hoy vimos el porcentaje de gente que se iba a conectar, y de México es grandísima la cantidad de personas que están conectadas. Entonces, bueno, le doy paso a Lidia, y con Lidia cerramos. Muchas gracias a quienes asistieron. Gracias, Carlos Andrés. Un placer enorme tenerte y escucharte. Y muchísimas gracias a Camila Marín y a Rafael Ortiz por todo el trabajo que han realizado y por todo lo que sé que van a seguir realizando. Yo aprovecho antes de que pase Lidia también agradecerle a todo el equipo interinstitucional, gracias a UPES, a todos los representantes de UPES que vemos aquí está Elda y todos los demás que estamos viendo y saludando. Muchísimas gracias, gracias Univalle, gracias Instituto Walsh también por estar haciendo parte de este proyecto. Camila, Rafael, muchas gracias a cada una y cada uno de los participantes de este ejercicio, porque es posible, porque hay gente interesada. Entonces, muchas gracias de verdad por hacerlo posible, y esperamos que este pinino que estamos dando nos permita ir abriendo cada vez más experiencias para otros proyectos. Muchas gracias, profe Lidia. Yo digo una cosa antes, y es que el Instituto Rodolfo Walsh en el Chaco, Argentina, hoy está cumpliendo 10 años. ¿Sí? Entonces, inscribe este primer conversatorio como uno de sus eventos de celebración de sus 10 años. Entonces, felicitaciones al Instituto Rodolfo Walsh, que tengo la fortuna de conocerlo, de haber ido a conocerlo en 2017. Es una experiencia muy bonita y un placer también que estén con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Victoria. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que estamos muy contentos. Yo creo que es nuestro primer evento, ¿no? Que se hace realidad después de varios meses de tomar la iniciativa, de tomar este acuerdo. Y les comento brevemente cómo surgió todo esto. Nuestra universidad tiene aproximadamente 7, 8 años perteneciendo al programa Delfín, que tiene que ver con esa parte de comunicación entre universidades, y que dentro de esas universidades está Vaya Perú. Comienzo con Perú. Entre pasillos, en estos eventos del programa Delfín, me tocó conversar con la consejera del capítulo Perú. Y en esas pláticas, mira, ¿sabe qué tenemos? Yo creo nuestras universidades tienen temáticas muy similares, áreas de conocimiento muy similares. Yo creo que podríamos hacer como tener una comunicación para compartir experiencias. Bien, así quedó. Posteriormente me comentó sobre la doctora Charito de la universidad, que es el capítulo Perú. Me dijo, ¿sabes qué? Conozco una universidad que está muy interesada también en el tema de la enseñanza y de la educación y formación de profesores,
que se llama Pucllasuchis. Y le dije, mira bien, yo creo que sería una buena idea, ¿no? También poder tener esas experiencias con otros países que compartimos los mismos, vaya, intereses. Lo comenté en el área académica de mi universidad, con todo el apoyo, como siempre, nuestra institución, nuestros maestros dijeron, sí, adelante, vamos a tener una charla. Bueno, pues así empezamos poco a poco. Bueno, yo creo que hay temas de los que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes como universidad, e igual también el compartir lo que nosotros ofrecemos desde acá, ¿no? Entonces así empezamos, tuvimos una charla previa, ¿no? Y posteriormente con esa participación, ¿sabes qué? También hay otra universidad que tiene temáticas similares. Vamos, ¿sabes? Vamos a invitar a Univalle. Creo que también podría apoyarnos. Entonces nos fuimos integrando poco a poco, fuimos sacando temas relevantes y quiero mencionar algo muy importante. Temas que como universidad y reconocer como nosotros como Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa sabemos, tenemos una idea, pero creo que nos hace falta fortalecernos y eso que nos hace falta lo tienen ustedes como universidad. Y poco a poco pues hemos estado escuchando, sobre todo reflexionando en función de todo ese trabajo que ustedes han estado haciendo y que también nosotros lo vemos como inquietudes, ¿no? Entonces, así de manera concreta les comento, todo esto empezó en pasillos, en eventos del programa Delfín y ahorita, si bien aún estamos de manera paralela con el programa Delfín, lo más grandioso de esto es que ya tenemos una unión entre 4 países, ¿no? Entonces yo creo que también, les comento que también se unió la Universidad Rodolfo Walsh de Argentina, entonces pues ya estamos Colombia, Perú, Argentina y México, entonces eso la verdad nos da mucho gusto como institución y vamos a pues a compartir, que es lo más importante, y felicitarlo, maestro Jorge, maestro Carlos, perdón, en relación a esta temática. Yo creo que ahorita como primer paso y como primer momento nos llevamos mucho, yo sé que vamos a construir mucho más cosas. Entonces, pues nuestra universidad queda atenta a todas esas oportunidades y lo mejor de todo es que cada día se van integrando o hay universidades interesadas a pertenecer a este equipo, vamos a ponerle equipo, ¿no? Porque todavía no hemos formalizado, pero lo vamos a aceptar con toda la buena intención, igual también en la participación de manera académica, porque lo más importante es llevar a todos nuestros estudiantes, sobre todo a nuestros estudiantes, lo que en cada uno de los países estamos construyendo, en que lo que cada uno de los investigadores que pertenecen a este equipo pues estamos tratando de fortalecer o apoyar a nuestros estudiantes. Entonces, pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos de este primer evento y yo creo que empezamos con el pie derecho. Y pues saludos a todos, a los países, a todas las universidades que el día de hoy, y sé que también están otros países que están invitados. Entonces, pues de nuevo los convocaríamos a las siguientes actividades que vamos a tener. Muchísimas gracias. Bueno, con esto terminamos el conversatorio. Muchas gracias por la asistencia y la foto. Ahí nos está diciendo Rafael que pongamos la imagen para la foto. Entonces, las personas que puedan claramente encender la cámara un momentico durante 5 segundos, porque como hay varias pantallas, voy a tomarle a todas, ¿listo? Entonces, voy a tomar una. Después tomo la otra. Segundo. Voy a tomar la otra, un segundo. Y voy a tomar una última. Y la última por acá. 1, 2 y... listo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. A sus correos les va a llegar la invitación de los próximos conversatorios, todo el tema de registro, los medios por los que se va a proyectar y el acceso. Entonces, muchas gracias a Carlos, a la profe Victoria, a Camila y a todos los invitados de las diferentes universidades y países. Al profe Jorge también, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Excelente. Gracias, profes. Gracias, chao. Buenas noches.
Gracias. Bueno, tuvimos una excelente acogida en número de mentes y en la actividad. Me encantó la fluidez, Carlos, la sinceridad de la palabra, incluso en algunos momentos